Entonces, pues bueno, en esta mañana vamos a ver el tema que trae el Señor para ti y para mí, que se llama redireccionar. Redireccionar. Yo sé que a lo mejor si lo lees luego de corrido, pues aparece así como reaccionar, pero no, el tema se llama redireccionar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tuvo que hacer esto con sus discípulos en un momento. ¿Qué? Redireccionarlos, hacia el propósito por el cual ellos habían sido reclutados. Un propósito específico. ¿Cuál? Servir. Un propósito específico. ¿Cuál? Dar la vida. Entonces vamos a ver algunas cosas, algunas cuestiones, y yo te quiero invitar a que, número uno, te quites el frío. O sea, yo sé que a lo mejor sí hace frío, pero ya van a ser las 11, ya está empezando a salir el sol. Número dos, no te duermas, ¿no? O sea, el Señor cuando a sus discípulos les dijo, permanezcan despiertos. ¿Por qué? Porque no es tiempo de estar dormido. No es tiempo de estar dormido, porque tú y yo de repente con la palabra nos dormimos, pero ¿qué tal con la serie en Netflix, no? Empezamos a las 10 de la noche y de repente ya nos echamos 5 capítulos o toda la temporada completa y ya son las 3 de la mañana y ahí no te dio sueño. Ahí seguiste otro capítulo. No importa si me levanto tarde a dejar a los niños, no importa, otro más. Y así somos, ¿no? Entonces, cuando la palabra la escuchamos, pues nuestra carne no la quiere atender, no quiere atender la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque a la carne, te lo vuelvo a repetir, no le interesa recibir la instrucción de Dios. Ahora sí, por ahí, amigos, ¿alguien me regala un café? Amigo. Okay. Entonces, pues vamos a ver el día de hoy el texto que el Señor nos trae y vamos a estudiar parte del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo tiene un propósito específico, tiene algo específico este Evangelio. ¿Cuál? Recuerda que cada Evangelio tiene un propósito. El Evangelio de Mateo Mateo quiere demostrar a los judíos pues que todas las profecías del Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo. De hecho, tú vas a notar mucho en este evangelio que empieza desde la genealogía para demostrarle a los judíos, para demostrarle al pueblo hebreo que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que es Él el Mesías esperado, que es Él el Salvador. Y vas a notar mucho este patrón porque incluso Mateo en su texto, ahorita vamos a ver parte de esto, mete algunas cosas, tanto tradiciones judías como cosas que ellos realizaban como judíos en un idioma en que ellos entendieran. Por eso vamos a notar que Mateo empieza a ser así como que un poco documentativo, al igual que Lucas, pero con la diferencia de que Mateo sí caminó con Jesús, de que Mateo sí estuvo cerca de Jesús, que fue un testigo ocular y un testigo que pudo escuchar algunas cosas de parte de Jesús y que las estuvo documentando constantemente. Y esto a mí me fascina porque es uno de los primeros evangelios que se escriben, es uno de los primeros evangelios que salen a la luz. Te lo vuelvo a repetir, con la finalidad de que los judíos pues fueran alcanzados. Así es que hoy vamos a centrarnos en la porción de Mateo 20 y vamos a revisar del versículo 17 al 28 y vamos a ver esta historia porque realmente está muy, pero muy cañona, porque el Señor va a redireccionar nuestro corazón en esta mañana y yo te quiero invitar a que estés completamente atento y vamos a empezar a leer los primeros versículos y vamos después a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Dice así, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el tiempo que pones para nosotros, Señor, para congregarnos. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar alrededor de tu palabra, Señor, y observarla y contemplarla, Espíritu de Dios.
Padre, en esta mañana te queremos pedir a ti la ayuda, Señor, para que quites todos los marasmos que hay en nuestra mente en esta mañana, para que quites todos los obstáculos que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, que no nos permiten, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Hoy te pedimos la ayuda completa a ti, Espíritu de Dios, para que tú puedas hacer que oigamos tu palabra, que la veamos, que la contemplemos. Pero no solamente eso, Señor, que esta palabra que vamos a recibir sea depositada en nuestros corazones para que nos ayudes tú mismo a llevarla a la obra, a la práctica, Señor. No nos permita ser oidores olvidadizos, permítenos ser hacedores de tu palabra. Como siempre, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben que sin café es imposible agradar a Dios? Amén. Bueno. Ok, entonces vemos esta parte donde Jesús está viviendo una escena importante. ¿Cuál? La escena en la cual Jesús ya está camino a la cruz. Está a punto de entregar su vida en manos, aquí lo dice, de los escribas y de los fariseos. Pero entrega su vida para algo importante, para salvación de muchos, dice la palabra. Y vamos a encontrar este momento que es muy clave en la vida de Jesús, porque tú vas a ver y tú vas a observar distintos evangelios, los 4, donde empieza su ministerio, empieza a llamar a sus discípulos, les empieza a enseñar, los empieza a instruir, empieza a hacer algunos milagros, les dice que no le digan a nadie, etc. Pero esta etapa que estamos observando, Jesús dice el título que nuevamente anuncia su muerte. Es la tercera vez que Jesús les anuncia a sus discípulos que Él va a morir, que Él va a ser entregado. La primera de ellas fue cuando se encuentran en una zona por ahí de Filipos, en una zona donde tenían ídolos, tenían esculturas de otros dioses y les rendían culto, y Él ahí mismo les predica, y es ahí en ese lugar donde Jesús les pregunta: ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios. Y le dice: esa revelación no te la dio carne humana, sino mi Padre que está en los cielos. Pero minutitos después el Señor les dice: yo voy a ir a la cruz. Van a entregar al Hijo del Hombre. Va a morir y va a resucitar el tercer día. Y va a sufrir, va a tener padecimientos. Y es ahí donde Pedro le empieza a reconvenir. Pero ojo, ya no era Pedro, era Satanás. Donde le dice: no, Señor, no es importante que tú vayas. No sé qué. Hace unas semanas Andy nos hablaba de la lisonja, ¿no? De cuando somos así medios aduladores. De, ay, no, ¿cómo crees? Esa parte es demoníaca. Lo manifiesta la Biblia. Hace una semana nos lo enseñaban. Es demoníaco, así de no, lo estaba reconviniendo. Y Jesús le dice simplemente, ¿alguien se acuerda qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Porque no es Pedro el que ya estaba hablando. Y estamos viendo esta escena donde Jesús vuelve a anunciar su muerte. Vuelve a anunciarlo, pero lo vuelve a decir, y lo vuelve a decir de manera específica. Jesús ya sabía que era el tiempo en que estaba cerca que Él muriera. Jesús ya conocía. Yo te quiero invitar a que reflexiones un poco en esta mañana. Yo no sé si algunos de los que estamos aquí, alguna vez tu vida ha sido tentada. Tentada me refiero a que has estado al punto de la muerte, a punto del colapso, de que te han dicho: si no te libramos de esta, a lo mejor vas a morir. A lo mejor has tenido que pasar por una operación, por alguna enfermedad, no lo sé. Pero cuando eso pasa, realmente pues pasan muchas cosas por tu cabeza, ¿a poco no? Cuando a lo mejor sufres algún accidente, cuando a lo mejor pasa algo en tu vida, cuando tu vida es tentada, empiezas a reflexionar mucho sobre tu vida misma. Y es aquí donde el Señor Jesús estaba a punto de culminar su ministerio y de ser coronado en una cruz. Pero esto los discípulos no lo entendían. Por eso dice así el texto. Dice que subían a Jerusalén, y el Señor les manifiesta ahí en el versículo 18. Dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Pero fíjate cómo lo está mencionando, ¿ok? Está diciendo algunas cosas. Dice que, número 1, a lo que será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, a los fariseos. O sea, será traicionado. Jesús ya sabía. Jesús sabía lo que iba a ocurrir con él. Dice:
voy a ser entregado. Número uno, Jesús iba a ser traicionado, iba a ser escarnecido, dice aquí, y la palabra escarnecer o escarnecido me habla de ser burlado, de que se iban a burlar de él. Jesús sabía que las personas se iban a burlar de él. Inclusive dicen algunos teólogos y comentaristas que cuando él iba camino a la cruz, más bien cuando él iba camino al Gólgota con la cruz cargando, muchos de los que él sanó, de los que él curó, gritaron: crucifícale, mátale, que muera. Así de ese calibre. Y dice aquí, yo voy a ser escarnecido, o sea, se iban a burlar de él. Dice también que iba a ser azotado, iba a ser flagelado. Pero no solamente me habla de la flagelación que él vivió. La flagelación me habla, dicen por ahí los historiadores, que este tipo de flagelaciones eran muy crueles en este tiempo. Eran algunos instrumentos que terminaban en punta, así como forma de clavos, donde eran azotados terriblemente los que eran castigados ahí en el azote. Había otros instrumentos que eran como ligas o partes de cuero donde amarraban balines, y esos balines al momento de hacer un choque con la piel desgarraban la piel. Y había varios instrumentos que utilizaban estos individuos, los romanos, para castigar, que desgarraban completamente la carne del asesino, del delincuente que fueran a castigar. Jesús pasó por eso. Jesús vivió ese azote, esa flagelación tan cruel. Él lo está anunciando aquí. Él está diciendo: hey, yo soy el Hijo del Hombre. Yo vine a salvar al mundo. Yo vine a salvar a los pecadores y yo voy a pasar por esta aflicción. Y número 4 dice que él iba a ser ¿qué? Crucificado. Ahora, ya sabemos, todos tenemos una idea de la crucifixión. Pero la crucifixión no era, hoy en día tú y yo vemos una cruz, no la ponemos, no la tatuamos, o no sé qué de repente hacemos. Hicimos, eso simboliza que somos creyentes, ¿no? Que creemos en Jesús a lo mejor, ¿no? Pero en aquel tiempo, el decir el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo condenarán a muerte a los gentiles, lo escarnecerán, lo azotarán y lo crucificarán. Hablar del término de la cruz, iglesia, era un término demasiado fuerte en estos días. No era un término sencillo, no era un término fácil de decirlo. Imagínate que los discípulos, ellos esperaban fuertemente ser liberados por el Mesías. El Mesías me habla de esta persona que iba a salvar al pueblo de Israel, que iba a traer redención al pueblo de Israel. Ellos esperaban este libertador, esperaban este Mesías. Y no llegó un Mesías que les dijo: vamos en contra de los romanos. No era un Mesías que les dijo: vamos a hacer pelea, vamos a luchar. No, fue un Mesías que les dijo: yo, siendo el Mesías, voy a entregar mi vida por ustedes. Y la cruz era un símbolo de maldición. En la cruz solamente estaban colgados los malditos. En la cruz solamente estaban los que tenían fuertes cargos de delincuencia y eran puestos en esa cruz. Era terrible el castigo de la cruz. Era terrible. Las películas lo vemos así como que ya lo cuelgan y dicen las palabras, etcétera. Y lo más cercano es la película de la Pasión de Cristo. Y digo lo más cercano porque inclusive dice el profeta Isaías que estuvo desfigurado. No tenía forma humana nuestro Señor cuando estaba colgado en la cruz. No tenía forma humana. Y Jesús sabía que iba a pasar por eso. Jesús ya sabía que iba a estar en ese lugar de maldición, en ese lugar de vergüenza, donde eran colgados los máximos delincuentes de esa etapa de la historia, donde la gente pasaba y los veían colgados y se burlaban de ellos, les aventaban de cosas. Y pudiéramos narrar todo lo que Jesús pasó en esa cruz, porque realmente los historiadores narran que Él muere por asfixia. Él tenía que hacer fuerza en el clavo que tenía atravesado en los pies junto con el de las manos para tratar de jalarse y jalar un poco de aire. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el terror? ¿Te imaginas la vergüenza colgado desnudo? Porque los colgaban desnudos.
Todo eso Jesús les estaba diciendo: el Hijo del Hombre va a pasar por esta vergüenza. Ya se las he contado, tal vergüenza, hasta el último, hasta casi lo último de su suspiro, que cuando él pidió de beber, le dan vinagre en una esponja que los romanos utilizaban para limpiarse el excremento cuando iban a hacer del baño. Esa vergüenza pasó nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa humillación completa. Y Jesús les está anunciando esto. Y lo voy a volver a leer. Dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Será traicionado, dice Jesús, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, o sea, a los romanos, para que le escarnezcan, para que se burlen, le azotarán, le crucificarán. Pero dice algo muy hermoso: pero el tercer día resucitará. Sabemos tú y yo que gracias a nuestro Padre, que no se quedó en esa tumba. Nuestro Padre fue levantado con ese espíritu de resurrección, y hoy, como dice en el libro de Filipenses, hoy está en gloria, porque fue azotado hasta lo sumo, pero fue levantado hasta lo sumo, y hoy está a la derecha del Padre, reinando en gloria con el Señor. Ese es nuestro Jesús. Y bueno, Jesús estaba anunciando esto, pero así como lo estamos tú y yo observando, los discípulos, ¿qué crees? No escucharon absolutamente nada. Así, nada. Y voy a otra vez a agarrar el ejemplo de mi pastor, porque así somos tú y yo hoy en día. Oye, no pongas tu mano en la mesa. Oye, no muevas este cuaderno. Oye, no hagas esto. Así actuamos, por impulso. Pero actuamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Oye, ama. Oye, perdona. ¿Qué? ¿Yo? Oye, restaura. Oye, da, comparte lo que el Señor te ha dado. Es mío, pues que trabajen, ¿no? Así reaccionamos tú y yo. Oye, atiende la palabra de Dios. No, pues domingo, pues ayer trabajé un montón. Estoy desvelado. Oye, es que fíjate que necesitamos ir ahorita que se viene diciembre. Oye, se va a repartir despensas. No, yo no. No, pues para eso yo doy diezmo, para que la iglesia lo compre. No. Y así somos. Y así los discípulos estaban en un marasmo completo en su mente. Estaban súper cegadísimos a la instrucción que les estaba dando el Señor, a lo que Jesús les estaba anunciando. Estaban cegados. ¿Y por qué lo sé? O a lo mejor te estás preguntando, ¿cómo lo sabes, Luis? Vamos a ver lo que está diciendo el texto. Dice en el versículo 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, la mamá de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Era Juan y Jacobo, eran hermanos. Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo Jesús: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino escucha, después de lo que Jesús dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, y el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así cuando las mamás van a rogar por los hijos, ¿no? Lo voy a leer en ese tono. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, por favor. Pero chécate, léelo bien. Dice: ordena. O sea, esta señora, ¿qué le pasa, no? O sea, imagínate, yo me imagino a Jesús no, ¿qué pasó, doñita? O sea, no invente. Dice: ordena. O sea, no era una petición de parte de esta mamá de Juan y de Jacobo, era una orden que le estaba dando ¿a quién? Al Señor Jesús. Le está diciendo: ordena.
O sea, se postró, ella hizo su cara de humillación, ¿no? Su máscara de humillación, de, ay, por favor, así toda sumisa, entre comillas, pero con el orgullo y con el ego hasta arriba, que dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los discípulos no oyeron lo que Jesús les había anunciado, que el justo iba a ser entregado por los injustos, que el justo iba a ser entregado por los injustos. O sea, en otras palabras, estaban ignorando el sacrificio que Jesús les estaba anunciando. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Aquí observamos que está la mamá de Juan y de Jacobo pidiéndole esto a Jesús. Pero en otros textos o en otros evangelios, como por ejemplo el evangelio de Marcos, que es quien también escribe sobre este relato, Marcos dice que directamente fue Juan y Jacobo a pedírselo a Jesús. Entonces, ¿por qué aquí está Mateo diciendo que la mamá? Algunos comentarios afirman que realmente fue así como ahorita está escrito aquí en Mateo, solamente que Marcos lo quiere decir un poquito más resumido, pero realmente estaba la mamá influenciando a Juan y a Jacobo, a los discípulos de Jesús, a que le pidieran esto. ¿Qué estaban buscando estos cuates? Imagina que el Señor diciéndoles todo lo que iba a pasar, el Señor manifestando todo lo que iba a ocurrir en su carne, todo lo que iba a sufrir, y estos cuates estaban súper así, en la lenta. Pero no, o sea, ¿por qué? Porque buscaban solamente la plenitud. Estos individuos solamente buscaban la plenitud, buscaban su beneficio personal. Su mente estaba centrado en algo muy importante, iglesia, en las glorias de este mundo. Buscaban las glorias de este mundo. Y eso ocurre todavía en nuestros días y ocurre aquí en nuestra iglesia. Ay, no, ¿cómo hablas de toda la... No, no es cierto. No, ¿en serio? Ahorita vamos a ver por qué. Porque ellos buscaban las glorias de este mundo, buscaban un lugar de importancia, un lugar de autoridad, un lugar donde todos los vean, un lugar donde ellos pudieran estar, uno a la derecha de Jesús y otro a la izquierda, manifestándose ahí. Pero si lo observas bien, en la imagen cuando Jesús, en la escena cuando Jesús está crucificado, dice la palabra que tenía a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tenía a dos malhechores de igual forma, nada más que uno no se arrepentía y el otro con gran corazón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y ahorita vamos para allá, porque entonces Jesús les dice algo muy importante. Fíjate lo que les dice. Dice: a ver señora, a ver doñita. Yo me imagino al Señor enojado. O sea, yo me imagino así ya, así de, ¿qué? O sea, después de que estoy diciendo esto, ¿qué tontería me estás pidiendo? ¿Qué cosa tan absurda me estás pidiendo? O sea, me estás pidiendo que yo te dé gloria, que yo te rinda, que yo te ofrezca gloria, que yo te ponga en lugares donde tú busques tu bienestar, tu plenitud. A veces a eso venimos a la iglesia, a buscar nuestro bienestar, a buscar nuestra plenitud. Y sí, el Señor sana y restaura, pero hay algo muy importante que el Señor les va a anunciar aquí y les dice algo. Entonces Jesús en el versículo 22 dice: no sabéis lo que pedís. O sea, no saben lo que piden. No saben lo que piden. Dice: podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y fíjate estos tarados cómo le contestan. Y ellos le dijeron, ¿qué? ¿Se acuerdan cómo les puso Jesús a estos dos? ¿Hijos de qué? No, pues sí podemos. Somos hijos del trueno. Sacar puro poder, ¿no? Cada vez estamos bien fortalecidos para pasar. Les dice Jesús: no saben lo que piden. No tienen idea.
Y después, cuando Jesús estaba crucificado, muestra cuál era el destino de Jacobo y de Juan como malhechores. Están junto con él, crucificados a muerte, sufrir el mismo suplicio. Pero ellos no entendían. Te lo vuelvo a repetir, era la tercera vez que Jesús les anunciaba su muerte, que Jesús les decía lo que iba a ocurrir, pero no lo entendieron. Su mirada estaba en cosas de este mundo. Estaba en las cosas, en la vanidad de la mente, en la vanidad del cuerpo, en la vanidad de la carne. Te pregunto hoy a ti, iglesia, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Porque dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué buscas en este momento? ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos persiguiendo? Fíjate, dice, no saben lo que piden. ¿Ustedes van a tomar del mismo vaso? ¿Qué significaba esto del vaso? El vaso me habla de copa, y la copa me habla de sufrimiento. La copa en la palabra, ahorita que estuvimos estudiando el libro del Apocalipsis, vemos que la copa representa algo, la ira de Dios. Jesús está diciendo otra vez como anunciamiento, ustedes van a poder tomar del vaso donde yo voy a tomar, la copa donde yo voy a tomar. O sea, van a poder beber la ira de Dios, van a poder aguantar la ira del Padre, porque esto es lo que Jesús estaba mostrándoles. Yo voy a beber de esta copa. Cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní y cuando se hinca y le dice al Señor, al Padre, le dice, Padre, por favor, si hay otra forma de salvar al mundo, por favor vamos a hacerlo, pero si no está, por favor pasa de mí esta copa. Es la copa de la ira que él iba a recibir. La ira de Dios. Esto significa algo, iglesia. La ira de Dios me habla del juicio sobre la rebelión humana. El juicio sobre la rebelión humana. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Jesús aquí dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? O sea, yo voy a beber del juicio de Dios. ¿Ustedes pueden beber de ese vaso? O sea, yo voy a soportar la rebelión humana que ustedes han tenido que hacer. Yo la voy a soportar, yo voy a pagar por esa rebelión. Y continúa diciendo, dice, ustedes también, dice, y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. El bautismo ya lo conocemos tú y yo, que es en agua, pero aquí lo que Jesús está diciendo es que lo iban a sumergir. ¿En qué iban a sumergir a Jesús? En dolor y en quebranto. En dolor y en quebranto. En otras palabras, este bautismo que Jesús iba a vivir era la muerte y la resurrección. Por eso les dice, ustedes van a poder pasar por esto. Y los hijos del trueno, como se creían sumamente poderosos, como estaban llenos de soberbia, como estaban llenos de ego, como estaban llenos de rebeldía, como estaban, lo voy a decir así, perdón si suena muy fuerte, estaban llenos de estupidez en la mente. Estupidez en la mente. Dicen, sí podemos hacerlo. Y Jesús, me imagino que sí, con cara de no es posible lo que estoy escuchando. O sea, no sé si a lo mejor hubiéramos estado yo y el pastor, los hubiéramos mandado bien a la goma, así de, lávense la goma, pero bien a la goma, así. O sea, lo bueno que Jesús dice que es tardo para la ira y grande misericordia. Y les continúa diciendo, fíjate lo que dice en el siguiente. Dice, y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados, pero el sentarlos a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Para aquellos a quienes está preparado por mi Padre. En otras palabras, el Señor les está diciendo, a ver, ojo aquí, ustedes van a pasar por lo mismo que yo voy a pasar. Fíjate, les está anunciando lo que Jesús iba a vivir, lo que Él iba a pasar, pero les dice algo.
Después de que estos cuates están en el orgullo que sienten por sus hazañas. Imagínate qué orgullosos estaban Juan y Jacobo de estar con Jesús, de ser el centro de atención. Andaban junto con él a todos lados, imagínatelos. Después, esto de Podemos no me habla de otra cosa más que del orgullo que siente el hombre por sus hazañas, del orgullo que sienten los hombres cuando se levantan, cuando dicen que es por sus méritos, por sus logros. Pero el Señor está diciendo algo importante aquí: ustedes van a pasar por lo mismo. El mundo, iglesia, ya eligió a quién va a seguir. Este mundo en el que tú y yo habitamos, si tú consideras que tú no eres de este mundo, o sea, que eres una persona que cree en Jesús y que le sigue, tú y yo no somos de este mundo, pero el mundo ya eligió a quién va a seguir y no es a Jesús. En este mundo no hay lugar para Jesús, en este mundo no hay lugar para el Señor. Y lo que Jesús está manifestando aquí, dice: ustedes pasarán por lo mismo. Jesús les está advirtiendo los padecimientos que van a vivir. Fíjate lo que dice Mateo 5:11 al 12. Dice: bienaventurados sois. Jesús está en esta parte del sermón y les dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Ojo aquí, porque dice: cuando sean perseguidos por mi causa y cuando los vituperen por mentira. Porque luego somos aquellos que decimos: ¿qué crees? Me están persiguiendo, estoy sufriendo seria persecución, estoy viviendo un azote bien difícil. Si estás viviendo un azote bien difícil, porque seguramente te metiste en cosas donde no te debías de meter, porque seguramente estás jugando el papel de chismoso, de chismosa, porque seguramente estás de metiche y estás metido en asuntos que no te corresponden. Y a veces nos ganamos que nos estén persiguiendo. No, es que me están persiguiendo, sí, pero analiza si te están persiguiendo por tu causa rebelde o por la causa de Jesús. Porque cuando es así, dice que ¿qué? Que mienten para perseguirte. Dice: bienaventurados son. Yo no sé si hoy estés pasando por alguna circunstancia similar. Cuando de repente escuchas, cuando de repente oyes que alguien se levanta en contra de ti, te lo digo así, no te espantes, no te espantes, porque el Señor lo está anunciando. Así como yo pasé por este suplicio, ustedes van a pasar por lo mismo. Dice en el versículo 12: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Si tú estás siendo perseguido a causa del Señor, gózate, dice, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El Señor le está anunciando los padecimientos. Fíjate lo que dice en 1 de Pedro 2, 21 y 24. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Jesús no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Jesús no respondía con maldición cuando le maldecían. Tú y yo, ¿cómo respondemos cuando se levantan en contra de ti? ¿Cómo respondes cuando las personas se levantan en contra tuya? ¿No respondemos con maldición? ¿No respondemos y no abrimos nuestra boca y no la llenamos de mentira? Dice aquí: con maldición cuando padecía. Dice, no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Y el Señor está diciéndonos algo, nos está enseñando algo aquí en 1 de Pedro. No estamos, escúchalo bien, no estamos tú y yo como creyentes para que la gente te aplauda. No estamos para que la gente te llene de flores y de fanfarrias cuando llegues. ¿Alguien pasa persecución? ¿Alguien vive persecución?
Porque la persecución a veces empieza desde la familia. Porque la persecución a veces empieza desde los más allegados. Porque la persecución empieza desde las personas más cercanas. Cuando te empiezan a cuestionar. Dice el Señor aquí en Primera de Pedro que Él no respondió con maldición. ¿Cómo tú y yo estamos respondiendo? Porque el Señor está manifestándonos que tú y yo no estamos para estar en estos lugares. Dice Romanos 8, 18 al 23. Dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Sufres aflicción? Te pregunto en esta mañana. ¿Sufres alguna aflicción? ¿Traes alguna aflicción en tu corazón? ¿Qué crees? El Señor la está prometiendo. ¿Qué crees? El Señor prometió algo. En el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. El Señor nos está manifestando algo. Si tú sigues a Jesús, si tú me estás siguiendo, debes de redireccionar tu corazón al propósito real. Debes de poner tu corazón no en las cosas de este mundo, en las cosas de arriba, en lo que el Señor te está ofreciendo. Fíjate lo que dice en Juan 16:2. Dice algo importante, el mismo Señor hablando. Dice en el siguiente: os expulsarán, ahí le dejé Romanos 8:18, es Juan 16:2. Dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está sirviendo a Dios. Estará pensando que estará sirviendo a Dios. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Alguien recuerda a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un individuo que servía a la sinagoga, un individuo que era parte del Sanedrín. ¿Y qué hacía Saulo? Perseguía a los creyentes en Jesús, los mataba. Inclusive narra la Biblia que él asesina a Esteban. No lo asesinó directamente, pero dice la palabra que cuando estaban apedreando a Esteban, a uno de los discípulos, que no era parte de los 12, era un discípulo que predicaba la palabra con gran denuedo, fue apedreado y sus ropas fueron arrojadas a los pies de Saulo. Esto me habla de que Saulo había dado la orden para apedrearlo. Pero Saulo estaba pensando que estaba haciendo ¿qué? El bien, que estaba sirviendo a Dios. Y el Señor Jesús está diciendo una promesa extraordinaria. ¿Cuál? Que habrá personas que os maten el cuerpo y pensarán que están sirviendo a Dios. O sea, está hablando de persecución. Está hablando de persecución. Y déjame decirte algo, para ver si regresamos a nuestra historia. Regresamos a nuestra historia. Jacobo, uno de los dos que pedía estar al lado de Jesús. Jacobo fue el primer apóstol que fue martirizado. ¿Cómo murió Jacobo? Murió en manos de Herodes, muerto por espada. Y Juan, su hermano, que sí siguió viviendo, Juan fue aventado y arrojado en una tina de aceite hirviendo, y aventaron a Juan en esa tina de aceite hirviendo. Salió, dice la palabra, dicen los historiadores, que sobrevivió, pero fue bautizado ¿en dónde? En aceite. ¿Por qué me ven con ojos de, oye, esto no es nada esperanzado, lleno de esperanza, Luis? O sea, como que el evangelio no trae cosas buenas. Entonces, mejor me voy a otra iglesia donde me abren bonito, donde me manden mensajitos de cómo estás, qué te hace falta, donde me estén diciendo, ay, no necesitas nada. No, iglesia, aquí no. Quieres cosas bonitas, quizás en otro lado. Pero eso es lo que Jesús estaba anunciando. ¿Qué? Que tú y yo como discípulos íbamos a padecer aflicción en este mundo. Pero dice Romanos 8 que esta aflicción no se compara con la gloria que ha de venir. No se va a comparar con lo grandioso que tú y yo vamos a vivir. Aquí está Jacobo muriendo en manos de Herodes con espada. Aquí está Juan aventado en aceite. Ellos lo pidieron, ¿observas?
Ellos pidieron, ellos dijeron, sí podemos. ¿Ah, sí puedes? Uno fue muerto por espada, el otro lo aventaron en aceite. ¿Te imaginas a Juan cayendo en ese lugar, en aceite así hirviendo? ¿Alguien se ha quemado así cuando de repente estás haciendo tu huevito que ¿no? Y te brinca? Y vas y vas haciendo y nada más así es una quemadita ahí. Imagínate Juan todo su cuerpo así el aceite hirviendo. Me imagino que cuando Juan salió del aceite así de, realmente yo pedí ser bautizado igual que el Señor. Ahí está. Ten cuidado. ¿Qué les dice a Jesús? No saben lo que piden. No sabes lo que pides. Por eso les dice eso Jesús. Tú y yo estamos deseando lugares de autoridad, te pregunto. ¿Estamos deseando lugares de autoridad? ¿Estamos deseando lugares de bienestar? ¿Tú crees que vamos a sacar algo bueno de este mundo? Te pregunto, ¿crees que vamos a sacar algo bueno de este mundo? ¿Qué te gusta vivir como bueno? Que te vayas de vacaciones, dura menos de una semana, porque ya tienes que después regresarte porque ya no te alcanzó el dinero, ¿no? ¿Qué te gusta de agradable? ¿Graduarte? Oye, sales en la foto, ya después cuelgan ahí tus títulos y ya cuando tus nietos lo van a quitar y lo van a echar a la basura porque ya no sirve. Es que yo quiero dejar un legado. ¿Tu legado? ¿Sabes cuánto va a durar tu legado? O sea, yo por ejemplo veo a Nati y yo pienso en los nietos que a lo mejor puedan venir, ¿no? Después, ¿tú crees que cuando yo muera los nietos, ay, el abuelo se la rifó? No, qué bueno que se murió ese menso, así. No, porque realmente no. ¿Qué vamos a sacar de este mundo? Dice la Biblia, nada. Somos neblina, rápido se va el tiempo. ¿Cuánto te gusta vivir? ¿100 años? 100 años. Ay, sí, ojalá, amén. Entonces, amén. ¿Ven cómo terminó la cosa? Ay, están en todo, ¿no? Sí les... sí. Entonces, ve, ¿qué vamos a sacar bueno de este mundo? ¿En dónde está tu corazón? ¿Estás buscando lugares de autoridad? ¿Estás buscando lugares de bienestar? ¿Eso estás buscando? Ellos deseaban valores que no tenían nada que ver con los valores del reino. Ellos estaban deseando valores de este mundo que no tenían nada que ver con los valores del reino. Por ejemplo, Jesús decía algo muy importante, que aquel que quiera servir se tiene que hacer menos. Jesús decía que aquel que quiera tomar venganza tiene que perdonar, que aquel que le diga tonto o estúpido a su hermano es un asesino. Jesús decía que tan solo el simple hecho de desear a alguien ya adulteras con esa persona en tu corazón. Jesús decía que antes de proteger tus intereses monetarios lo tenías que repartir y dar. Valores y antivalores. Los valores del reino no son tus valores ni los míos. Los valores del reino no son los valores de este mundo. ¿Y ellos qué buscaban? Eso buscaban, los valores de este mundo. Fíjate lo que continúa diciendo la Escritura. Dice en el versículo 24. En el versículo 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, estaban los otros 10. ¿Qué crees que hicieron? Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y yo pienso, qué bonitos discípulos tenía Jesús, tan amorosos, tan llenos de comprensión, de tolerancia, que cuánto se respetaban los discípulos. Dice que ¿qué? Se enojaron. Pero ¿tú crees que se enojaron por, ay, ¿cómo dicen eso? ¿Cómo piden eso? No. ¿Sabes por qué se enojaron? Porque ellos querían lo mismo. Porque ellos pensaban lo mismo. Porque ellos estaban esperando la misma libertad de valores de este mundo que los valores que Jesús ya les había enseñado. Se enojaron, dice. Y dice entonces Jesús llamándolos, les dijo, ya me imagino yo al Señor ya bien prendidísimo. Después de que les da toda esta enseñanza, dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorían de ella? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En otras palabras, los gobiernos de este mundo, ¿cómo son? Llenos de autoridad, ¿no? Ejercen. No sé si alguien de aquí tiene un trabajo, un empleo donde tiene que ir diario. ¿Qué pasa? Hay un jefe, ¿no? Y hay subordinados y el jefe no, se hace esto y esto, ¿no? Pero también date cuenta qué pasa en el hogar. No es que aquí se dice lo que yo digo. Es que aquí mando yo. Es que aquí yo estoy dando el gasto y aquí ordeno yo.
tenemos un enfoque completamente trastornado de lo que es autoridad, porque Jesús nos va a enseñar ahorita lo que verdaderamente es autoridad. Dice, más que vosotros, dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser grande tendrá que ¿qué? Que servir. El Señor está diciendo, en otras palabras, que la idea de gobierno no es la idea que el mundo tiene. La idea de gobierno, de autoridad que el Señor está manifestando, o el liderazgo que está poniendo el Señor, es que el lugar donde el Señor te pone es para servir y no para ser servido. El lugar donde Dios te pone es un lugar para servir y no para ser servido. Y vámonos, y no solamente te estoy diciendo aquí en la iglesia, vámonos a la casa. ¿Cómo servimos en la casa? ¿Sirves en la casa? Oye, ¿me preparas un café? Ahí está el agua, ahí está todo, sírvete tú. No. Oye, ¿me llevas a tal lado? Ah, no puedo. ¿Cómo servimos? Como hombres a veces pensamos que solamente con dar el gasto ya está. Y no me molesten y no me estén diciendo nada. ¿Y qué crees, varón? Por cierto, comercial, varón, te esperamos aquí el sábado 14 a las 4:30 de la tarde. Si tienes pantalones, aquí te esperamos a las 4:30. Sean jóvenes, o sean chiquitos, o sean grandes, lo que sea. Si tienes pantalones, aquí te esperamos a las 4:30. Entonces, varones, no es el hecho de solamente suplir la necesidad, sino de servir. Me habla de un lugar de servicio, el lugar de autoridad que el Señor está poniendo aquí. Aquel que se quiera hacer grande entre ustedes debe de ser vuestro servidor. Se debe de hacer menos, así como el Señor se ha hecho menos. El servicio me habla de dar mi vida, de dar la vida. Y continúa diciendo aquí, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primero tendrá que ¿qué? Que servir. Este es el lugar de autoridad que el Señor está marcando. Te pregunto aquí, ¿estamos para dar? ¿Nuestro corazón está para dar? Poniendo el ejemplo de aquí de la iglesia. Tú y yo venimos a la iglesia, decimos muchas veces, es que vengo a recibir, ¿no? Decimos eso. Es que yo vengo a recibir. No, tú vienes a dar. Vienes a dar tu corazón completo al Señor. Vienes a ofrecerte, vienes a hacer compañerismo con los demás. Por ahí manifestaban, es que no ponen atención a las personas. Perdón, pero esta es una iglesia madura, esta es una iglesia madura. Es un lugar donde se te da el alimento, donde tú escuchas la palabra, donde es tu responsabilidad estudiar la palabra. ¿La estudias? ¿Estás para dar? Venimos a la iglesia y ¿qué hacemos? No damos, no nos desprendemos. Y no solamente me refiero a dinero, ojo aquí, no vas a pensar de que ya van a empezar. No me refiero a dinero. Tú vienes a dar algo, no vienes a recibir. ¿Estamos para dar? ¿O exigimos, escucha, o exigimos que nuestras carencias emocionales sean cubiertas? Seguimos exigiendo que nuestras carencias emocionales sean cubiertas. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener responsabilidad sobre nosotros mismos? Luego somos de los que decimos, es que me rechazaron, es que me están rechazando. ¿Es en serio? ¿Es que no me están tomando en cuenta? ¿Es en serio? Después de tantos años en el Evangelio, ¿es neta tu afirmación? Es que no nos toman en cuenta, es que no van tras de nosotros. Perdón, pero ¿qué te ponemos? ¿Un chip? ¿Te ponemos un rastreador? Y decir, mira, se están moviendo acá, vamos a ver. No somos dueños de las personas. No somos dueños de las personas. Tú, escucha, tienes la responsabilidad que si a lo mejor yo necesito de consejería, no puedo con alguna situación, yo debo de bajarle a mi orgullo y a mi soberbia y decir, oye, tú, hermano, o lo que sea, o pastor, o líder, escúchame, ¿sabes qué? Traigo esta situación. Pero no,
Solamente queremos que recibir. Y estamos chilli lamentándonos de muchas cosas, de muchas carencias emocionales que tenemos y queremos que sean cubiertas. No, tú y yo estamos para dar algo, no estamos para recibir algo. El Señor lo está manifestando aquí. ¿Quieres un lugar de bienestar? Da algo, da compañerismo, da amor. En los rebaños de los borregos, porque somos ovejas, allá en Hidalgo se ve mucho esta escena. Ahí donde de repente trabajo, pasa un pastorcito con sus ovejas y lleva a sus perros, y los perros están ahí cuidando al rebaño. Pero hay otro tipo de rebaños que el pastor simplemente los deja así en el terreno, pero deja una oveja líder con su campana aquí. y cuando la oveja líder se mueve, pues todos siguen a esa oveja porque ya están escuchando el sonido. Entonces, ¿para dónde tú te estás moviendo? ¿Estás escuchando la voz de tu Creador o escuchas la voz del mundo que te está lanzando ofertas mundanas y vanas? El liderazgo que Jesús está ejerciendo es un lugar para dar. Y la última parte de esta plática dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Esta parte que acabamos de leer es la parte medular del Evangelio. Como el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y fíjate lo que dice en Juan. Te voy a leer primero la historia. Yo sé que la conoces. En Juan 13, aquí nada más pusimos los últimos versículos, pero fíjate lo que dice en Juan 13, en el versículo 3, si lo quieres anotar. Dice, y Jesús les había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y en el versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo que estaba ocurriendo es que estaban cenando los discípulos y Jesús, y estos brothers empezaron con una discusión. ¿Quién de nosotros es el mayor en el reino? ¿Quién de nosotros ocupará el primer lugar? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Decía Pedro a lo mejor. Dice, no, a lo mejor es Juan, a lo mejor es Jacobo, a lo mejor es Mateo. Ellos estaban en esta discusión, y mientras esto ocurría, Jesús se levanta de la mesa, se ciñe un manto y se pone a lavar los pies de los discípulos. Y continúa diciendo aquí que Simón Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, porque estás todo nublado, ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, ahí ya bien exagerado, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué estaba ocurriendo? Mientras ellos discutían quién era el mayor, mientras ellos discutían quién iba a ocupar el mayor lugar después de Jesús, Jesús se levanta de la mesa y hace lo que en ese tiempo solamente hacían los esclavos. Si tú estabas en una casa, tenías un siervo, un sirviente, y cuando tú recibías visitas, si eras una persona que tenía poder, si tú recibías visitas, este siervo lo que hacía era que se ceñía con una tipo toalla, preparaba agua y lavaba los pies de los que te visitaban. Era un lugar de humillación, era un lugar de servicio, era un lugar de esclavitud. Era un lugar que solamente los esclavos y los siervos hacían. Por eso Pedro le dice: no, tú no me vas a lavar los pies, porque estaba todo lleno de orgullo. No, tú no me vas a servir a mí. Y le dice el Señor: a ver, si no lo hago, no vas a tener parte conmigo.
Si no te enseño esto, no vas a tener parte conmigo. Y ya Pedro dice, ay, sí, por favor, lávame los pies y la cabeza. Ya bien exagerado, ¿no? Primero bien soberbio y ya después bien exagerado. Pero termina diciendo esto el Señor. Dice, así que después de lo que hubo lavado, después de que les lava los pies a los discípulos, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Sabéis lo que he hecho? Te voy a decir algo. Entre estos cuates a los cuales Jesús les lavó los pies, estaba Judas. ¿Jesús ya sabía lo que iba a pasar con Judas? Sí. Y le lavó los pies. Le sirvió como esclavo a Judas, a quien lo iba a entregar. ¿Estás dispuesto a dar, a desprenderte, a no seguir los valores de este mundo? Estos son los valores del reino. Dice que entonces, ¿saben lo que es hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, casi les dice, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios encarnado, he lavado vuestros pies, estoy sirviéndoles como esclavo. Dice, también debéis lavaros los pies los unos con los otros. Y continúa diciendo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. El Señor nos está mostrando aquí cuál es el máximo ejemplo. Amigos, ¿me acompañan, por favor? ¿Cuál es este ejemplo? Servir. ¿Quieres un lugar de bienestar y de autoridad? El Señor nos dice en esta mañana, si yo siendo el Señor me he puesto como esclavo con ustedes, ustedes tienen que lavarse los pies los unos con los otros. En este tiempo, lavarse los pies, que representaba quitarte la inmundicia, la suciedad, lo que habías recorrido, los pies polvosos, llenos de tierra, llenos de mugre, quizás de estiércol. Jesús les lavó los pies a sus discípulos y dice, les ha dado este ejemplo para que se enseñen que entre ustedes deben de lavarse los pies. Ahora, no quiero que ahorita, pues yo también te desamarre los zapatos, no, por favor, no lo hagas. Pero lo que sí dice, lava la inmundicia de tu amigo, lava la inmundicia de aquel que sabes que está hablando de ti, de aquel que sabes que a lo mejor te ha traicionado, de aquel que te ha herido, de aquel que te ha lastimado. ¿Por qué? Porque si tú sigues pidiendo un lugar a la derecha o a la izquierda de Jesús, un lugar de gloria y de autoridad, ¿sabes lo que vas a recibir? Ya te lo dije. ¿Qué recibió Jacobo y Juan? El Señor manifiesta, yo voy a recibir el azote, yo lo recibí. ¿Estás dispuesto a recibir ese vaso? Claro que no, porque el Señor ya lo pasó. Así es que no te sorprenda, dice en la carta de Pedro, que no te sorprenda el fuego de prueba, como si alguna cosa extraña te pasara, como si algo raro te ocurriera. Debemos de poner nuestra mente en un enfoque correcto. ¿Cuál? En los pies de Jesús, en los pies del Maestro. ¿Tú y yo seguimos buscando las glorias de este mundo? ¿Tú y yo seguimos buscando las glorias de este mundo? ¿Seguimos buscando nuestro bienestar? Claro, yo no te estoy diciendo para nada que está mal que trabajes y que obtengas ingresos. No, eso no tiene nada que ver. ¿Tu corazón realmente está enamorado del Maestro? Dice, si yo siendo el Maestro les he servido, si yo siendo el Maestro les estoy enseñando que entre ustedes se deben de cubrir multitud de faltas, multitud de pecados, ¿por qué seguimos? Yo te voy a decir algo, es difícil estar juzgando y criticando cuando estás ocupado lavando pies. Es difícil estar juzgando, criticando, levantándote en guerra y en venganza en contra de alguien cuando estás ocupado lavando pies.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos practicando? Estamos practicando estos valores del reino, la bondad, el amor, la fe. Estamos practicando el desprendimiento. Estamos practicando el perdón. ¿O nuestra mente todavía está enfocada en los valores de este siglo? No vamos a sacar nada de este mundo, te lo vuelvo a repetir. Nada de este mundo vamos a sacar. Pero el Señor promete algo. Así, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieren, si las hacen, si las llevan a la práctica. Así es que hoy, cierra tus ojos un momento. Padre, no